Emprendimiento en Psicología, episodio 44. Psicólogo, colega, aprende a ejercer de forma ética y rentable en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Independientemente de tu especialidad, ya sea psicología clínica, social, educativa, experimental, organizacional, si tú buscas cómo tener más pacientes o clientes, incrementar tus ingresos económicos, darle orden y estructura a tu proyecto, así como atender correctamente a cada área que influye en él, entonces este podcast es para ti. Filtrado por los códigos deontológicos que rigen nuestro ejercer, aquí encontrarás herramientas, técnicas y estrategias para psicólogos sobre marketing, finanzas, administración, dirección y todo lo necesario para emprender un negocio ético en psicología. Porque entre más personas puede influir tu ejercicio profesional, más cerca estamos de vivir en un mundo mejor. Psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. Hola colega, ¿qué tal? Bienvenido una semana más a tu espacio de emprendimiento en psicología. Normalmente nosotros sabemos muy bien cómo tratar ciertos temas del día a día de nuestro trabajo. Sabemos cómo desarrollar un estudio de clima organizacional, sabemos de reclutamiento y selección, psicoterapia, psicología deportiva, cualquiera que sea tu especialidad académica, estoy seguro que tienes mucha experiencia y conocimiento en ella. Sin embargo, por nuestra formación, existe cierto conocimiento que fue dejado fuera de nuestra preparación académica y que es indispensable para poder desarrollar un proyecto de negocio en psicología o ejercer como psicólogo de manera rentable y próspera. Hoy nos vamos a centrar en uno de estos temas que son muy importantes para esta segunda categoría de conocimientos que nos hacen falta y específicamente, como ya lo puedes ver en el título de este episodio, vamos a hablar de los objetivos económicos que tenemos que conocer y también vamos a aprender cómo establecerlos. Dentro de los procesos de consultoría me he dado cuenta que es una constante el que no necesariamente existan objetivos en diferentes áreas, especialmente en la parte económica, al momento de ejercer o de llevar a cabo nuestro ejercicio profesional. En consecuencia, es muy común empezar a enfocarse en aquellas actividades que no necesariamente tienen un impacto positivo en el largo plazo y solemos dedicar nuestro tiempo a aquellas actividades que no necesariamente tienen un impacto estratégico y que no necesariamente tienen un buen beneficio como otras actividades que también podríamos realizar y que dejamos de lado. Seguramente ya te diste cuenta que actividades por realizar existen muchísimas, siempre va a haber aquellas que va a ser imposible realizar, algunas otras que consideramos que no son tan importantes llevar a cabo, sin embargo lo son, y siempre van a existir aquellas que aparentemente se presentan de la nada y tienen la apariencia de tener que ser resueltas de manera inmediata. En México, a estas actividades las conocemos como bomberazos o como fuegos que tienen que ser apagados. Por lo tanto, en caso de no tener un plan bien detallado y objetivos muy precisos, es muy fácil confundir aquellas actividades que son necesarias y que más convienen realizar para nuestro proyecto a futuro y aquellas que simplemente podrían ser ignoradas. En cuestión de este tema te recomiendo mucho investigar sobre la matriz de Eisenhower, que es una matriz de 2 elementos, 2x2, en donde se tratan aquellas tareas que son urgentes e importantes. De tal forma que se clasifican las tareas urgentes e importantes, no urgentes e importantes, no importantes y urgentes e importantes y urgentes. Me parece que lo dije bien, pero te sugiero investigarla para poder saber qué hacer con cada una de estas tareas. Pero el punto y el objetivo de comentarlo es precisamente para poder trasladar este conocimiento al área económica. Es indispensable, colega, que hagas un plan, que generes objetivos económicos para poder hacer tu ejercicio profesional o tu proyecto de emprendimiento en psicología lo más próspero y autosuficiente. De manera general, los objetivos suelen estar ligados al propósito que tú tienes o visualizas para tu proyecto o para tu empresa en psicología. Es importante cuestionarse el porqué del desarrollo de tu emprendimiento y el beneficio sustancial que tendrán tus pacientes o clientes al momento de trabajar contigo. Esto de alguna manera está muy ligado a lo que ya platicamos en su momento con el Ikigai. Bueno, pero César, ¿qué es lo peor que puede pasar si no tengo los objetivos bien marcados? Bueno, pues en principio no vas a poder medir tus resultados. No vas a saber si vas por buen camino o por uno malo, si te estás acercando a lo que alguna vez pudiste visualizar con tu ejercicio profesional o si estás navegando a la deriva.
Esto tiene como consecuencia que no sepas qué actividades que estás realizando funcionan y cuáles no. En dado caso de que estés haciendo algo y te esté dando resultado, no va a ser posible replicarlo y poder mejorarlo. Pero bueno, sí, los objetivos sabemos que son importantes, pero ¿cada cuánto es necesario planteárselos? Pues aquí hay diferentes ideas de acuerdo a diferentes autores. Yo, de manera muy personal, considero que es importante desmenuzarlos, identificar muy bien cuál es la visión que tienes en el largo plazo y poder identificar aquellas actividades en las diferentes áreas de manera no tan espaciada en el tiempo. Hay quien dice que es conveniente hacerlo a un año. Otras personas consideran que es indispensable establecerlos cada 3 meses, pero si somos honestos, cuando somos emprendedores o trabajadores unipersonales, es relativamente sencillo llegar a confundir las actividades que se van a hacer en el largo plazo. Creo que es muy importante establecer los objetivos de manera mensual y cuando mucho de manera trimestral, siempre vinculados a la idea de una visión que está bien pensada para un futuro determinado. Porque cuando los objetivos se llevan en el mediano o largo plazo, suelen ser un poco más etéreos, subjetivos, porque cada vez se vuelve más complejo poder realizar con precisión una planificación sobre las actividades que se van a realizar día a día después de, 1 o 2 años. Por lo tanto, entre más sepas en el corto plazo qué actividades tienes que realizar y qué objetivos se deben alcanzar, va a ser más sencillo que puedas tener una consecución de los mismos más precisa. Yo recomiendo identificar qué objetivos consideras necesario alcanzar cada semana, cada quincena y cada mes. Pero bueno, eso ya lo dejaremos a tu consideración. Pero hoy específicamente no estamos hablando de objetivos de una manera general. Estamos abordando aquellos que son económicos. Por lo tanto, es importante identificar cuáles son estos objetivos económicos que tú como psicólogo te puedes llegar a plantear. Pues en principio y el día de hoy vamos a manejar 3 grandes áreas. La primera son los ingresos. Y sí, por más que te guste o te disguste aceptarlo, esta sección es indispensable para lograr la sostenibilidad de tu proyecto o de tu ejercicio profesional. Es el músculo que te permite seguir adelante con el día a día, ya que necesitas no solo satisfacer tus necesidades económicas como persona, gracias al salario que tú mismo puedas atribuirte a ti por trabajar en tu proyecto, sino que también es indispensable para poder pagar todos aquellos gastos inherentes al proyecto mismo. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué digo que es importante? Porque independientemente que estés haciendo aquella actividad que te llame la atención, que te guste y que te apasione, esos gastos va a ser necesario llegar a cubrirlos. Y si no se hace de tal manera, supongamos que estás dando psicoterapia y no puedes hacer tus pagos del consultorio, de internet y aquello que necesitas para el día a día de tu trabajo, como pruebas psicométricas, como alguna suscripción, alguna membresía, qué sé yo. Pero si no logras contar con los ingresos mínimos necesarios para mantener tu trabajo, este no va a poder ser sostenible en el tiempo y tendrás que buscar alguna otra actividad. Por lo tanto, es indispensable que le pongas atención y que establezcas objetivos económicos en cuanto a tus ingresos. Y para ello, lo primero que hay que identificar son las áreas de negocio que tienes como psicólogo. ¿Pero qué es un área de negocio? Estas son todas aquellas secciones que representan algún tipo de ingreso económico para ti a través de tu trabajo o de tu ejercicio profesional o de tu proyecto en psicología. Entre más tengas, que no es lo ideal tener demasiadas, pero si tienes más de una, el negocio va a poder seguir siendo sostenible independientemente de que se presente una crisis. Como lo que pasó con aquellas personas que únicamente brindaban psicoterapia de manera presencial cuando apareció el coronavirus. Aquellos colegas quienes ya hacían de una u otra manera teleterapia, les fue más fácil ir sorteando los obstáculos que representaba trabajar como psicólogo en una crisis como la que se presentó. Ahora, colega, a ti que me escuchas te pregunto, ¿cuántas áreas de negocio tienes? ¿Cuáles son? De alguna manera un poco distinta a la que estamos abordando hoy, pero muy similar, en el episodio 28 tocamos ese tema cuando hablamos sobre los cliductos. Si tienes tiempo de hacerlo y no lo has escuchado, te invito a hacerlo, que es un muy buen capítulo y de manera directa puede ser una de las principales acciones a desarrollar para que puedas tener ingresos extra a los que ya estás teniendo hoy en día. No vamos a ahondar mucho en ello porque ya está ese episodio en particular, ¿vale? Ahora, sabemos que por lo general las áreas de negocio suelen ser un tanto distintas entre ellas. Sin embargo, una condición sine qua non es que estas no deben depender la una de la otra.
Ahora, si cada área de negocios utiliza un mismo cliente, lo más recomendable suele ser desarrollar y ofrecer productos complementarios al área de negocio anterior. Por ejemplo, si tú ofreces en primera instancia un servicio psicoterapéutico familiar, una buena idea para desarrollar un producto complementario puede ser una guía o un curso de intervención en crisis para ser aprovechado dentro de la misma familia. Sueles tener a los mismos pacientes o clientes dentro de una sesión psicoterapéutica, pero también puedes ofrecerle algo que le complemente esas sesiones y que puedan tener acceso cuando lo requieran al momento de presentarse un evento muy particular. Uno de los principales objetivos de estas áreas de negocio es poder llegar a diversificar los ingresos que tienes como psicólogo. Estoy seguro que si tienes tiempo ya brindando un proceso psicoterapéutico, te has dado cuenta que a lo largo del año existen altas y bajas en cuanto a la demanda de tus servicios. Cuando está cerca de Navidad o justo cuando está pasando el año nuevo, es poco probable que los pacientes regresen a ti de la misma manera en que lo hacían en otras épocas del año. Ahora, ¿cuántos cliductos o cuántas áreas de negocio es recomendable tener? Pues bueno, algo que debes poner mucha atención es el abarcar tantas áreas de negocio como puedas atender sin llegar a descuidar a ninguna otra. Por lo general, como psicólogo individual que trabajas en un proyecto, suele ser conveniente empezar con 1, 2 o hasta 3 máximo, siempre y cuando, repito, no descuides otras. Y bueno, supongamos que ya identificaste las propias. Es también importante para poder tomar decisiones a futuro el calcular el peso relativo de cada área con respecto a los ingresos. Y esto suele representarse en porcentaje. ¿Cuánto dinero del total que tienes le corresponde a cada área de negocio? Por ejemplo, si tú estás ganando $90 por psicoterapia y tienes un ingreso total de $100 al mes, esta área de negocio, este cliducto o estos ingresos representan el 90% del total. Y colega, así como lo mencionamos en el episodio de cliductos, es importante identificar o por lo menos tener conciencia de que no todos los cliductos y no todas las áreas de negocio deben de tener una rentabilidad directa. ¿Qué quiero decir con esto? Existen algunas que son estratégicas, que en sí, en primera instancia, no representan una venta directa de algún servicio o de algún producto que tú puedas ofrecer como psicólogo, pero que sí, de manera indirecta, puede hacer que clientes lleguen a ti por otras maneras. ¿Como cuáles podrían ser estas? A lo mejor te pagan un salario o una retribución económica simbólica al momento de escribir en una revista especializada. El dinero que estás recibiendo por escribir y redactar en este sitio en particular no representa un porcentaje significativo y de hecho si lo transformas directamente al tiempo que le dedicas a escribir un artículo comparado con los ingresos que te podría representar el brindar 1 hora de psicoterapia, pues puede aparentar el estar perdiendo dinero al destinar ese tiempo a la revista. Sin embargo, gracias a la revista puede ser que otros clientes lleguen a ti por haber leído tus escritos. Otro ejemplo que también se presenta con cierta frecuencia es cuando un psicólogo da clases en una escuela o en una universidad de prestigio y no representa su salario un porcentaje importante dentro de sus ingresos, pero gracias al estar en esta universidad brindando clases, a los clientes o pacientes potenciales les genera un grado de confianza que le atribuye el estar trabajando en esta universidad porque se supone que no cualquier persona puede trabajar en esta y se le traslada también al momento de brindar el servicio de psicoterapia. Y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder establecer objetivos económicos dentro de los ingresos? Pues una herramienta o más bien un tipo de información que te va a ayudar para ello es identificar los datos históricos de servicios que has ofrecido a lo largo del tiempo. Por lo general se analizan año con año. En el caso de psicoterapia, los datos históricos que tú puedes llegar a tener te podrían reflejar qué tanto dinero pudiste ganar el año anterior. Por lo tanto, estos datos te van a ayudar a desarrollar ciertos análisis de una manera más sencilla. Por ejemplo, si el año pasado con X acciones gané Y dólares, euros o pesos, este año mejorando la estrategia anterior y con nuevas acciones es posible que llegue a generar Z dólares, euros o pesos. Ahora, no basta simplemente con decir, pues voy a tener un 10% más en ingresos generales. Es importante que lo desmenuces y que lo hagas de manera muy específica, tanto como lo puedas lograr hacer. Bueno, si ya hablamos de los cliductos y de las áreas de negocio, sé muy específico.
Identifica en qué área en concreto deseas crecer ese porcentaje. Ahora, no estamos acostumbrados a guardar los datos de una manera muy rigurosa y estricta, por lo que no siempre se cuenta con esta información sobre históricos, en especial también si estás egresando recientemente. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer si no cuentas con estos datos? Pues va a ser necesario trabajar con estimaciones. En principio, identifica los gastos fijos que puedes llegar a tener. Trata de hacer todo el recorrido de manera estructurada sobre las cosas que tienes que realizar y que tienes que comprar o rentar para poder desempeñar tu ejercicio profesional. Pregunta a personas que tengan más experiencia que tú y anótalo. Y después, trata de identificar cuáles serían estos gastos fijos a los cuales vas a recurrir para poder desarrollar tu trabajo. Después, ve a Google y trata de identificar aquellas empresas que brindan estos servicios o que venden estos productos y ve identificando el costo de los mismos, de tal forma que al final puedas hacer una sumatoria y puedas tener una idea de qué tanto va a requerir en cuestiones monetarias el desarrollar tu ejercicio profesional. Pregunta. Ahora, el decir que vamos a trabajar con estimaciones y con supuestos no significa que lo hagas de una manera desapegada a la realidad. De hecho, todo lo contrario. Trata de identificar estos datos de manera precisa, por lo menos lo más preciso que puedas, porque igual con el paso del tiempo te vas a ir dando cuenta de que algunos proveedores de servicios van a tener mejores precios que otros o incluso mejores servicios que otros. Por lo tanto, las estimaciones van a poder llegar a variar. Bueno, colega, hasta ahorita tocamos los objetivos económicos inherentes a los ingresos. Ahora pasemos al segundo nivel y empecemos a abordar aquellos que son relativos a los gastos. De manera general podemos identificar que existen dos tipos de estos, o por lo menos los más importantes, que son los gastos fijos y los variables. Los primeros, los gastos fijos, son aquellos gastos que tienes que pagar sí o sí independientemente del número de clientes, pacientes o consultantes que tengas en tu proyecto. No importa si atiendes a 5 personas o si atiendes a 100, estos costos van a ser los mismos. Por ejemplo, si tú ofreces el servicio de psicoterapia, el que tú rentes un consultorio de manera mensual es un gasto fijo que tendrás que cubrir independientemente de que tengas clientes o no, de que trabajes o estés enfermo y no puedas hacerlo. Otro ejemplo puede ser tal vez el internet, los servicios de limpieza del mismo consultorio o alguna membresía que tengas que pagar independientemente de que estés usando el servicio o no, como podría ser el acceso a baterías de pruebas psicométricas quizá. Un ejemplo en España de este tipo de gastos fijos podría representar la cuota de autónomos. Y los segundos, los gastos variables, son todos aquellos gastos que se generan a raíz de tu ejercicio profesional o del desarrollo de tu proyecto y que, como su nombre lo indica, no son constantes, varían con el paso del tiempo y varían también de acuerdo a las actividades que realices. Por ejemplo, si tú tienes una consultora en capital humano y te dedicas a ver distintos clientes en diferentes zonas geográficas, los gastos de gasolina, por ejemplo, de un carro o las casetas de peaje van a variar de acuerdo a la situación particular del cliente con quien estés trabajando. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Independientemente de cómo lo analices, es de suma importancia intentar que tus costos fijos sean lo más bajos posible. ¿Por qué? Porque no importa lo que suceda, independientemente de cómo esté la situación allá afuera, vas a tener que cubrirlos. Por lo tanto, una estrategia considerable para tomar en cuenta es variabilizar los costos fijos. ¿A qué me refiero con esto? Si existe la posibilidad que un costo fijo lo lleves a hacerlo variable, por ejemplo, si no estás seguro de cuántos pacientes vas a atender en un mes y tienes que pagar un consultorio, como lo que pasó en la pandemia, muchos consultantes o muchos pacientes dejaron de asistir de manera presencial y el haber continuado con los compromisos económicos de pagar un consultorio físico pueden representar un peligro para la continuidad de tu ejercicio profesional. Muy probablemente algunos consultantes o pacientes tuyos decidan mantener este esquema de sesiones psicoterapéuticas o de teleterapia a distancia, por lo que tal vez no te convenga hacer el pago del consultorio como tal, si puedes de alguna manera pagar por hora a aquellos quienes sí te requieran de este servicio con estas características particulares y al mismo tiempo te dé la oportunidad de seguir atendiendo a aquellos que siguen sintiéndose cómodos llevando un proceso en línea. Y bueno, seguramente te estás preguntando cómo es que se establecen este tipo de objetivos, de gasto en concreto. Y la respuesta a esto es a través de un presupuesto.
Para lo mismo, es necesario que regreses a los mismos datos históricos de los que hablamos en la sección anterior y trates de identificar cuánto te gastaste en el año anterior al cual estás haciendo referencia en cada rubro al que le dedicaste una inversión económica, rubro por rubro. Cuánto fue de salarios, cuánto te gastaste en internet, cuánto te gastaste de renta y todo gasto que hiciste y que consideras que se va a volver a repetir en el año entrante. Ahora, lo importante de esto no es simplemente copiar y tratar de emular exactamente lo que se hizo en el periodo anterior. Trata de identificar y hacer un análisis gasto por gasto de tal manera que puedas identificar qué tanto cada uno de estos te ayudó a incrementar la facturación, el número de clientes o los ingresos económicos que llegaste a tener. A lo mejor existieron algunos que de manera directa no representaron un ingreso para ti, pero sí constituyen parte de una estrategia para poder obtener de manera indirecta clientes o pacientes potenciales. Lo importante aquí es que identifiques aquellos que simplemente no fueron tan representativos en cuanto a los ingresos que tuviste y puedas desecharlos para poder administrar mejor tus recursos económicos. Una vez habiendo hecho esto, es importante hacer la planificación de los siguientes gastos que vas a realizar, tomando en cuenta que la intención es llegar a maximizar los ingresos y minimizar los gastos. Va a haber momentos que puedas encontrar a lo mejor un mismo servicio pero con proveedores más baratos. Identifica y trata de visualizar en qué escenarios esta máxima puede llevarse a cabo. Buscar tener más ingresos y menores gastos. Y vale, colega, vayamos a la tercera y última sección de los objetivos económicos que tú como psicólogo puedes abordar. Y me refiero a los clientes. ¿Y qué tipo de análisis puedes hacer aquí para tomar decisiones a futuro? Pues en principio puedes identificar el peso relativo, el porcentaje de clientes recurrentes por un número determinado de clientes nuevos. Ten muy presente cuántos de tus antiguos clientes están repitiendo un servicio. Una vez que los hayas identificado, es importante que te pongas esta capa o que entres en este papel de investigador para identificar la razón por la cual ellos repitieron un servicio. Una vez que hayas identificado cuál fue esta razón, trata de ofrecerlo al resto de tus pacientes o clientes. Desarrolla una estrategia por implementar con aquellos clientes viejos con quienes ya tuviste algún proceso en el pasado y no regresaron. ¿Y qué puedes hacer? Algo que es muy recomendable es desarrollar un servicio o un producto complementario al original que estás ofreciendo. Ya lo hemos tratado en otros episodios, también se menciona en el episodio en el que hablamos de cliductos, te sugiero que vayas a escucharlo si no lo has hecho aún. ¿Y qué otro objetivo inherente a los clientes puedes establecer? Pues puedes identificar en un periodo determinado cuántos clientes nuevos quieres conseguir. Y una vez que lo hagas, identifica a través de qué medios lo vas a hacer, a través de qué vías. Como una información complementaria, recuerda que siempre va a ser mucho más sencillo recuperar un cliente antiguo o vender un producto o servicio complementario a este, en lugar de poder captar a uno nuevo. Va a ser mucho más económico y más fácil para ti. Y bueno, colega, es el momento de analizar todo lo que hemos platicado el día de hoy y poder identificar qué acciones concretas vas a llevarlo a tu caso en particular. Y te lo pregunto, ¿qué objetivos puedes establecer en los próximos 3 meses? También trata de identificar cuáles de los objetivos que ya te planteaste en el pasado, en el último mes, digamos, no has podido llegar a cumplir. Porque es de suma importancia que todos los objetivos puedan ser lo suficientemente realistas como para que estos puedan llegar a cumplirse y que no llegue a perderse la motivación en caso de estar persiguiendo un objetivo un tanto irrealista, el cual va a ser muy poco probable lograr alcanzar y que solamente va a mermar en tu estado de ánimo. También toma en cuenta, colega, que la productividad, ahora que estamos trabajando desde casa, muchos de nosotros, suele ser más baja que cuando uno está trabajando en el consultorio o en la oficina para realizar actividades administrativas o de captación de clientes o pacientes potenciales. ¿Por qué? Porque no necesariamente las personas quienes están conviviendo con nosotros están conscientes de la necesidad que tenemos como profesionistas de trabajar y sobre todo de la importancia de estar concentrado en el desarrollo de estas actividades. Te sugiero hablar con estas personas con las cuales estás conviviendo en casa y que lleguen a un acuerdo para que ellos puedan respetar tu espacio de trabajo y tus tiempos de trabajo. Otra de las preguntas más comunes cuando se tocan estos temas es el identificar a través de qué herramientas uno puede llevar el registro de todos estos elementos.
Pues la más básica de todo suele ser una hoja de cálculo. No tienes que pagar nada si no tienes licencia de Microsoft. Puedes hacerlo en Google Sheets, que es la versión gratuita de Google de Excel. Y también existen algunos otros softwares de pago que te ayudan a realizar las facturas, a llevar la contabilidad. Uno que es muy bueno y que se encuentra presente en muchos países, me parece que está en España y también algunos acá en Latinoamérica. Este se llama Factura Directa. Puedes echarle un ojo y si te convence, pues adelante. Pero tarde o temprano va a ser necesario que aprendas por lo menos lo mínimo de controlar las herramientas de Excel o de Google Sheets en este caso. Y bueno, supongamos que ya empiezas a capturar todos estos elementos dentro de una hoja de cálculo. ¿Qué es lo que tienes que tomar en cuenta? Pues puede ser el concepto tanto del gasto como del ingreso, la fecha, el cliente, el importe, los impuestos pagados, porque es muy importante que una vez que hagas esta deducción de los gastos que estás teniendo para llevar a cabo tu ejercicio profesional y que además puedas descontar la parte proporcional de impuestos que estás obligado a pagar. Identifica cuánto dinero real queda para ti después de quitar todos los tipos de gastos fijos y variables y de los impuestos correspondientes. Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast Emprendimiento en Psicología de psicólogoemprendedor.com. Muchísimas gracias por todo, por dar un me gusta, por poner 5 estrellas, por compartir este episodio y sobre todo por contratar nuestros servicios de consultoría, lo que hace esto posible y sostenible. El próximo lunes tendremos un tema muy importante para ti. Aunque todavía no está definido, estamos buscando el tener una charla con un experto en cuestión de impuestos y finanzas, quien nos va a ayudar a resolver muchas de las dudas que están siendo compartidas en nuestros formularios de contacto. No te lo puedes perder. Yo soy Julio César Cuevas y nos vemos en el siguiente episodio con más de Emprendimiento en Psicología. Pero por lo pronto, recuerda, psicólogo, colega, la forma más noble y justa de ejercer es emprendiendo. ¡Adiós!